No lo entenderás si te quedas fuera. No soy de ningún lugar, soy de donde quiera. El corazón en Madrid, la mente en África, construyendo un legado que otros puedan. Muy buenas a todos, aquí estamos en un capítulo más de Coneñe Podcast. Hola. ¿Qué tal, familia? Aquí estamos con Tony, Pío y yo, Jampi, y estamos muy contentos por la acogida que está teniendo nuestros últimos vídeos. Sí. Tenemos a Chris, que se nos está haciendo famosa en Instagram. Se ha hecho viral un short de nuestro podcast. El primero, no el último. Esperemos que no nos cobre las siguientes veces que la vaya a traer aquí al podcast. Pero bueno, muchas gracias por el apoyo, por compartir. Podéis ir ahí al último capítulo que hemos grabado sobre cómo nos ven nuestros amigos que no son creyentes y tal. Y bueno, podéis explorar el resto de capítulos que tenemos. Y hoy queremos hablar de un tema que muchas veces se da por sentado que vivimos, pero a veces no sabemos muy bien cómo afrontarlos, y es los cambios dentro de nuestro caminar con Jesús, con nuestras comunidades, iglesias o en el ministerio, cambios que sufrimos o que decidimos hacer, y ver un poco hacia dónde nos lleva todo esto, de cómo afrontamos el cambiar en nuestras vidas actualmente. O sea, cambios, transiciones, despedidas y cómo lo llevamos. Sí. Nosotros hemos vivido un cambio últimamente de enfoque ministerial. Estábamos haciendo en misiones, estábamos haciendo eventos masivos evangelísticos por aquí, por España y por otras partes. Llevábamos 10 años haciéndolo. Sí, más de 10 años, y ahora estamos enfocados a una expresión de plantar comunidades de fe, plantar iglesias, y eso ha requerido toda una serie de cambios. Entonces, pero para empezar a hablar de cambios, ¿por dónde os gustaría comenzar? No sé, la propia vida cristiana. Quiero decir, lo primero que me acuerdo es el decir, vale, he dicho sí a Cristo, me he encontrado con la realidad de Dios, y ¿ahora qué? Y creo que lo comenté en un programa anterior, pero empecé a darle vueltas a qué podía retener. Tenía muy pocas ganas yo de cambiar. Y no me quedaba otra, la verdad, es que no quedaba otra que entregar un montón de cosas que para mí eran normales, de dónde dedicar tiempo, qué permitirme consumir, qué permitirme hacer, incluso con quién moverme y qué hacer cuando salía. Claro, porque tú no vienes de una familia creyente, y tú, ¿cuándo sucede este cambio? Tenía 24 años, entonces me coge metido en todo lo que es. No vivía una vida especialmente chunga, pues simplemente tenía relaciones, fumaba marihuana muy de vez en cuando, pero no le veía ningún problema, bebía socialmente, o sea, tío normal, bastante sano para muchos estándares, y aún así había muchas cosas que dije, vale, ahora si tengo que cambiar tocará cortar por lo sano, ahora me tendré que pasar un poco de cuidadoso para no... Y luego quizá he reequilibrado algunas cositas, ahora tengo menos problema en tomar una cerveza puntual en una fiesta con los amigos porque es un día y tal, y una cerveza no suele ser, acaba siendo la copa de champán. Con la copa de champán no tengo problema. ¿Y tú te acuerdas cómo te sentías a la hora de hacer esos cambios? ¿Qué es lo que solías sentir? ¿Qué es lo que experimentabas? Es que eran muchas cosas a la vez, porque por un lado estaba la típica de ahora se espera esto de mí. Ahora, si no lo estoy haciendo así, la gente que me conoce, a las que ya les he dicho, oye, ahora soy cristiano y es la caña este cambio, ahora me dicen ya, ¿y sigues haciendo eso como antes? Pues supone que esto es malo, ¿no? Así que... Claro, como los cambios que quieres hacer tú y que sientes como alguna motivación para ir hacia esos cambios, y otros que de alguna manera se espera que en el punto en el que estás, o sea, otros esperan que ocurran en ti. Total, una presión social autoimpuesta. Pero quizá tú no habías llegado al punto de, oye, veo que tengo que hacer estos cambios. Porque es lo bueno, sí. Eso, unos fue más obvio y otros, pues bastante menos. Quiero decir, por ejemplo, el coquetear, es mi esposa, ¿vale? O sea, que ella ya sabe todo esto. Sabes que tuve una larga temporada en que yo pensaba que un tipo de hablar con chicas jóvenes, de mi edad, un poco más jóvenes, de un tipo de cumplidos, amables, nada grosero, pero permitir el cumplido como cosa normal en la conversación y un cierto... guiño, guiño, codazo, codazo, ¿sabes? Nada feo, nada ilegal, pero sí que me permitía entrar en una conexión que podía ser malsana. Y aceptar que podía ser malsana y que estaba abriendo cosas me costó un montón.
porque a mí me daba atención y a mí me gustaba mucho que me dieran atención. Entonces, tuve bastante cuesta arriba. No sé, ¿cuánto debí tardar en dejar esto? Quizá hasta los 32, 33 tuvimos una conversación tú y yo firme, la última de muchas, todo se ha dicho, que por fin dije, vale, ahora he terminado de entender todo el espectro de razones para hacer lo mío y decir, vale, esto se va fuera a full. O sea, tuvimos que casarnos antes de que yo dejara el coqueteo inocente como una parte de mis interacciones normales. Pues a ver, en esto de los cambios, yo en lo que estaba pensando en mudanzas. O sea, en cuando te vas de ciudad, de barrio, de sitio, hasta de país. Lo tuyo. Claro. A ver, yo tengo 37 años, acabo de cumplir ayer 37 años, y yo me he mudado 32 veces en mi vida. Wow, y las has contado. Las he contado. Claro, somos hermanos, muchas veces hemos vivido juntos, yo no las tenía contadas, pero... Es que hicimos un ejercicio, creo que era en un grupo pequeño y tal, de que tenías que contar pues, los lugares donde habías vivido. Y claro, al final lo acabé contando y todos los demás pues contestaban un poco, yo qué sé, 5, 3. Y claro, cuando yo las conté y llegué a 32 fue como... me sentí como, oye, es guay, es especial, y por otro lado era un poco triste también. Porque claro, muchas de esas mudanzas... Claro, no eran porque yo quería, ¿sabes? Era niña o era pequeña o mis padres cambiaban de trabajo, cambiaban de proyecto y tal, y entonces tenía que irme a otro lugar. Entonces estaba pensando que en esos cambios, claro, yo cuando era pequeña un poco no sabía si el cambio era para mejor, para peor o cómo iba a ser. Yeah. Porque la nueva ciudad podía ser guay, el nuevo cole podía ser guay. Ahora, como a esa incertidumbre también tenía un poco la paz de que era lo que había, o sea, no era algo que yo pudiese escoger. En cambio, como adulta ha sido diferente, porque ya mis mudanzas o nuestras mudanzas ha sido por algo que decidimos nosotros. Claro. Por ejemplo, nos mudamos a otro país, nos mudamos a Estados Unidos para hacer unas prácticas con un proyecto nuevo aquí con nuestra misión, nos mudamos a Ibiza para hacer una escuela de discipulado allí. Y de estas somos totalmente responsables, de hacerlas, claro, de que salgan bien y de que lo que hemos ido a hacer allí salga bien también. Así que sí, más presión, pero también más satisfacción porque es nuestro. La cosa es que no por saber como que el cambio era bueno o es algo que quiero hacer o es algo que Dios quiere, eso no elimina lo difícil, ¿sabes? No elimina el despedirte, el prepararte para irte, el prepararte para quedar bien relacionalmente. Entonces, ¿Cómo lo hacías tú? Es decir, ¿qué sentías en cada una de estas mudanzas? Pues a ver, si recuerdas alguna mudanza, ¿qué es lo que te pasaba por...? Eso iba a decir, yo en mis mudanzas he hecho de todo. Me acuerdo una vez que lo que dije es voy a hacer como si nada. O sea, voy a pasar por esta mudanza, dentro de 2 semanas vamos a estar en otro sitio, en otro barrio, en otro... Entonces dije, mis amigas estaban como, te vas a ir, y yo, no pasa nada, como si nada. El último día, la última tarde en el parque, el último momento, pues yo hablando con mis amigas, charlando de la semana, de como hacía siempre. Claro. Porque dije, quiero hacer como si no estuviera pasando nada. Y ya dentro de 2 semanas, cuando me encuentre en otro lugar, pues empezaré en ese lugar y ya está. No. En cambio hubo otra, cuando ya estaba en bachillerato, que me iba a mudar a otra ciudad, que dije, vale. Cuando hice como si nada, no me fue muy bien. O sea, luego estuve muy triste, muy, muy triste, por mis amigas, sobre todo por mis amigas del cole, del instituto. Entonces ya cuando estaba en bachillerato, lo que decidí fue que me quería despedir bien. Y no sabía cómo era eso, tampoco, no había estado en ninguna clase ni nada que me enseñara cómo despedirme. Pero compré unas tarjetitas de estas así chiquititas, compré un pack de como de 50 y le escribí cosas como a cada una de mis amigas, también a mi tutora, wow, a mi profesora de lengua, que era mi profe favorita, y dije, yo les voy a escribir como algo de, oye, te quiero mucho, o esto que tú has hecho por mí ha sido genial. A mi profesora de lengua le dije, gracias por creer en mí, porque es la primera vez que un profesor cree tantísimo en mí, y eso no lo voy a olvidar. Y le firmé ahí mi tarjetita, se la metí en un sobre y se la di el día antes de irme. ¿Y cómo fue el proceso después? Una vez ya llegas y te instalas. Fue mucho mejor. O sea, yo siempre recuerdo bastante como la parte de ir en el coche de un lado a otro con todas nuestras maletas y tal, la parte de mudarte actualmente. Claro, de las veces anteriores yo lloraba mucho, siempre, porque soy muy pegada a la gente también, entonces
Yo lloraba un montón. Y esa vez lloré en el coche, pero sí que era diferente. O sea, era como la desesperación de ojalá me pudiera llevar a mis profesoras y a mis amigas y a mis... Ya. No estaba ahí. Era como les he dicho adiós. Wow. Wow. Yo cuando voy en el coche a un sitio nuevo, tiendo a decir, venga, nos vamos de aventura. Pero literal, lo digo en voz alta, me oigan los demás o no, pero digo, es como mi mantra, venga, nos vamos de aventura. Y me da mi propio cierre. Yo que no soy tan apegado como tú, cariño, simplemente digo, no, mira, vamos a algo nuevo. Y me centraré en que lo nuevo me va a gustar. Ahora, la vez que hice un proceso más raro fue justo cuando fuimos a Estados Unidos. Porque sabíamos que íbamos por un tiempo corto y limitado y la casa era especialmente bonita. Nosotros cuando nos casamos teníamos un buen apartamento, luego porque el casero decidió venderlo, perdimos ese y tuvimos que compartir piso con otra familia y de algún modo fue un descenso. Cuando fuimos a Estados Unidos volvimos por primera vez en tiempo a tener un apartamento propio. Así que me hacía ilusión para nosotros y al mismo tiempo sentía esto va a ser pasajero. Esto se acaba. No quiero encalillarme con esto. No le cogeré ningún cariño a este sitio. Me hice esa idea. Me pasó los primeros 3 meses que cada vez que empezaba a sentirme a gusto decía, no, quita esto. No. Olvídalo. Sí, tuvo una conversación me conmigo. acuerdo. No, sí, me costó y al final dije, a ver, no estoy siendo yo mismo aquí porque estoy limitado, estoy haciendo una cosa súper artificial y rara. Mira que lo tuyo que me cuentas ¿Qué era lo de...? O sea, ¿qué te refieres como artificial y rara? Me estaba negando el cogerle cariño al sitio que estaba empezando a ver todos los días. Ya. Llevaba ahí semanas ya y seguía diciendo, no, porque me voy a ir. Yo tengo mis procesos, soy especialito para esas cosas. Lo que me doy cuenta es que lo que haces tú, cariño, de hacer este cierre con un despido, enviando cartas, también puede ser artificial. No es algo que te nazca. Es algo que has buscado tú una forma de responder a una necesidad tuya. Y, oye, me parece genial. Además, la tuya funcionó y la mía no. A mí me tuve que rendir y decir, vale, me gusta este sitio, tendré que asumirlo. Real. Se ponía muy bonito cuando nevaba. Es verdad. ¿Y qué tienes tú en mente con esto de los cambios? Estaba pensando en quizá el cambio más grande que recuerdo fue cuando vinimos de Perú aquí a España, que claro, yo tenía 5 años y me acuerdo de... Básicamente el pensamiento que había en mí era, cuando estábamos aquí, era, mira, yo me quiero despertar y vamos a estar en Perú. ¿Sabes? Voy a estar con mis tías, voy a estar con la gente que echo de menos. Era lo que había siempre en mi mente durante el viaje, es como, vale, me voy a despertar y voy a volver a estar en Perú con la gente que quiero. Y claro, luego ya teníamos parte de familia aquí, entonces nos acogieron con mucho amor y tal. Y eso ayudó bastante a integrarnos. Creo que en el colegio también la gente se volcó mucho en integrarnos, ¿sabes? Tanto a mí como a mi hermana. Y creo que eso ayudó bastante. En ese tiempo no teníamos una iglesia, claro, durante no éramos creyentes, practicantes, bueno, de mi madre de tradición católica, pero no íbamos a ninguna iglesia así o a una comunidad que nos ayudase como a... En ese contexto. Sí, a adaptarte y tal. Entonces, ese gran cambio a mí me costó bastante por el hecho de echar tanto de menos a la gente de mi país. Y luego, claro, mis padres, por ejemplo, sí que mantenían cierta relación con mis tías, con mis primos, gente que estaba allí, porque pasaban muchas horas por teléfono. Yo me acuerdo que, claro, entre que pasaban muchas horas hablando con Perú y luego estaban trabajando, yo siempre era como que no entendía, digo, ¿por qué invierten tanto de su tiempo en llamadas a Perú? Y además en ese tiempo que el internet no se había desarrollado mucho. Y claro, yo no lo entendía muy bien. Hoy de mayor ya lo entiendo mejor. Bueno, era su forma de seguir conectados. Claro. Cuando yo como niño en ese tiempo decía, mira, si me voy a adaptar, hice como vale, voy a hacer como que no me importa y todo me voy a centrar en lo que estoy viviendo aquí. Entonces creo que pasaron algunas etapas que parecía más frío, más duro.
y cuando en realidad no, simplemente era mi forma de adaptarme y no entendía cómo mantener los lazos con Perú. Quizás porque era muy doloroso, yo creo, para mí. Haber seguido manteniendo lazos me hubiera costado mucho adaptarme como niño, yo creo, a lo nuevo que teníamos que vivir. Sí. Hombre, yo creo que también nuestros propios padres estaban en un proceso bastante de cómo se van a adaptar a lo nuevo, cómo van a despedirse de su familia allí. Y claro, yo creo que el proceso de inmigrar a otro país en general es un cambio enorme para cada familia, y luego cada uno somos un mundo de cómo lo llevamos, cada personalidad, cada forma. Creo que para nuestro caso, como latinos, hoy gracias a Dios hay muchas iglesias latinas aquí en España que creo que hacen esa labor un poco de cómo lo mantener, ¿sabes? Esa adaptación, porque claro, si viene gente, o ya sea adolescentes o más adultos, es muy difícil a veces echar raíces si no tienes una comunidad aquí que te ayude a echar raíces, ¿sabes? Y a poder plantarte en un lugar. Total. Y a pasar ese duelo también de no estar allí en tu hogar y demás. Ver todas las cosas familiares, comidas, olores, yo qué sé, tantas cosas básicas. Claro, es que, hombre, a veces hemos hablado de qué pasa con las iglesias aquí que no tienen españoles o que no tienen gente de aquí y tal. Pero yo reconozco que es un servicio... una mosca. Es un servicio muy fuerte el acoger gente que está en un periodo de transición tan brutal de la vida como mudarte a otro continente. Entonces también si tú haces ministerio con personas que están fuera de su país de origen, es algo valioso lo que tú estás haciendo, y la cosa es poder ser una base desde donde ellos pueden hacer vida, pueden ministrar, pueden conectar con otras personas, pueden servir a gente de aquí de España, a gente de este país, y enraizarse bien. Porque también una cosa que yo creo que me han dejado el mudarme tantas veces es que yo vivo un poco, puede sonar un poco kamikaze, pero yo vivo en plan... estoy preparada para irme en cualquier momento, entre comillas. O sea, sé que podría irme, pero vivo aquí, ahora, como si fuese estar aquí para toda mi vida. Ya. Entonces, donde estoy, eso, no quiero pensar, no, quizá en unos meses me voy. Quiero decir, vale, ¿quién es la gente? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo puedo dar de mí? ¿Cómo puedo darme? ¿Cómo puedo darme a conocer? ¿Cómo puedo conocer personas? ¿Cómo puedo ser de bendición para la gente a mi alrededor? Wow, es que sí. Sí, yo me acuerdo hablando con algunos hijos de misioneros que compartían esta sensación que para mí era muy familiar, el hecho de, pues, no estás como casi con la maleta hecha, entonces llega un punto donde... Guardas tu corazón. Sí, ya no sabes si hacer amistades o entregarte, no por la dureza o no porque sea frío, yo eso es que lo comprendía muy bien porque a mí me pasaba, sino es porque eres a veces tan sensible que cuando haces nuevos amigos te entregas tanto que dices, bueno, si esto va a durar 3 meses, ¿por qué voy a sufrir de nuevo cuando me tenga que ir o cuando ellos se tengan que ir? Y eso como hijos de misionero, yo creo que es algo que la gente sufre bastante, ¿sabes? El no voy a hacer amistades muy profundas porque se van a ir. Y al revés también te da que las amistades que tengas, pues las cuidas muy bien, ¿sabes? Sí. Porque ya una vez que las has creado. Claro, porque hay un arraigo también, sobre todo para los que estamos fuera de nuestro lugar de origen, tu arraigo ya no es tanto el país y tal, sino las relaciones con las personas, las amistades, la gente que hay a tu alrededor. Y aún así, no sé, quizá porque hacemos cosas que conectan tanto con la gente a la que hablamos, que nos quedan momentos tan reales y tan intensos, se crean unas relaciones especiales. ¿Os recordáis cuando estábamos este verano, que de pronto estamos en la playa paseando con los niños vuestros y de pronto pasa este chaval con la moto y ¡Jumpy! Para la moto y viene para saludaros. Un chaval de una campaña que habíamos estado allí con el equipo de Impact hará como 5 o 6 años y se acordaba de ti por nombre y quería ver cómo estabas y hablar contigo. Sí, eso fue muy guay. Entonces es eso, ¿no? Es una campaña, no es lo mismo que haber estado, pero el concepto es el mismo. Te quedas con esos recuerdos de personas que te tocaron un momento y lo atesoras mucho. Pero también la cosa, creo que con las iglesias, o sea, con las comunidades de fe, es que
hay un tesoro especial de que puede haber una comunidad de fe como abierta, que tú puedas pertenecer prácticamente en cualquier lugar. Donde tú vayas, hay una oportunidad de que tú puedas quizá encontrar una comunidad de fe donde formar parte y tal. Claro, eso, o sea, en nuestro caso que no éramos cristianos, o sea, yo recuerdo mi infancia y tal, y tú llegas a otra ciudad, a otro nuevo cole, un nuevo país, y no es que la gente esté con brazos abiertos. Tampoco es que te quieran rechazar, pero en sí... Pero eres el de fuera, sí o sí. Claro, en sí la gente no está con el chip de, oye, vamos a recibirte, a darte la bienvenida, sino que están en su vida normal. En cambio, como iglesia sí que tenemos, o sea, tanto el llamado de la hospitalidad y tal, como el deseo de crear un espacio para que gente nueva pueda venir y pertenecer. Más la iglesia latina. Sí. Claro. ¿Cómo son? Y luego hay otros cambios que sí que hemos vivido dentro de ya formando parte de una iglesia, o no sé si os acordáis, cómo habéis vivido los cambios dentro de la misma iglesia. Pero yo recuerdo mi cambio, creo que lo he hablado también en otro capítulo del podcast. Recuerdo mi cambio de estar en mi iglesia local, en la iglesia donde yo desarrollé mi fe desde mi conversión y tal, hasta proceder a unirme a Juventud con una Misión, a seguir mi llamado misionero. Y claro, eso fue una transición un poco turbulenta. O sea, porque sí que aunque mi pastor honraba y reconocía, yo estoy súper agradecida por esa parte, que reconocía un llamado de Dios en mi vida para servir a los jóvenes y para hacer algo en España, a la vez, claro, él tenía un camino de cómo tenía que ser mi proceso de ministerio, mi proceso de servir, mi proceso de formarme, mi proceso que incluía una formación súper larga. Y claro, ese momento de reunirme con él en el despacho, de decirle, creo que no es a lo que Dios me está llamando. O sea, gracias por la oferta, por el ánimo de ir al seminario bíblico de nuestra denominación, de hacer tal y cual. Creo que no es lo que Dios está pidiendo de mí. Eso fue súper difícil. Y sobre todo fue súper difícil también decírselo a mis líderes de jóvenes. O sea, mi líder de jóvenes es una mujer increíble que creyó en mí un montón. Que si yo ahora sigo en la fe, digo, a través de todos esos años turbulentos de mi última etapa de adolescencia, es por ella, es por lo que Debbie, por lo que esta mujer vio en mí. Y las semillas que ella me dio de que yo sirviendo a Dios podía ver ocurrir cosas en otras personas. Y claro, tener que decirle a ella, creo que Dios me está pidiendo irme a otro lugar, y no saber yo expresarme, no saber cómo explicarlo bien, no saber cómo decir que no es un rechazo a la iglesia, que amaba la obra que hacíamos, que era importante, que no estaba pensando que no fuera lo bastante digno para mí o que yo me creyera muy guay ni nada de eso. Yo no sabía poner nada de todo eso en palabras, porque también estaba con mi propio llanto en el corazón de me estoy despidiendo de lo que ha sido mi ancla en mi vida para muchísimos años, de lo que ha sido lo que me ha sostenido en muchísimos momentos, y ahora os estoy diciendo adiós para ir a una comunidad misionera nueva, donde todo va a ser nuevo. Entonces yo sabía que les iba a echar mucho de menos y tal, y hubieron muchas cosas que no supe hacer bien en ese proceso. Wow. Me acuerdo de mi experiencia con... claro, yo en la adolescencia era parte de una comunidad católica universitaria, entonces durante varios años, del grupo 31 de la comunidad Francisco Javier. Y cuando ya, claro, yo durante varios años, mi familia, pues compartíais la fe evangélica, y yo iba como a los dos. Iba a la reunión de jóvenes y cuando acababa, si me daba tiempo, iba a misa. Y estuve así hasta los 19 años, que tomé una decisión de, vale, creo que el camino que Dios quiere para mí es aquí en la fe evangélica. Y ese cambio, claro, yo cuando hablé con mis amigos de la comunidad, la experiencia fue muy buena porque muchos ya se lo esperaban, y me animaron a hacerlo. Es decir, no había que ahora vemos mucho, sobre todo diría en la iglesia evangélica, en ciertos sectores de la iglesia evangélica, este odio hacia los católicos. Ellos no lo tenían hacia los evangélicos,
o por lo menos hacia mí, era como, wow, qué bueno que estás decidiendo hacer esto, si es donde Dios te está guiando. Y me sentí muy apoyado, y sobre todo una amiga mía, Covadonga, a ver, no sé si verá esto, pero que ella vino a mi bautizo. Cuando yo me hice evangélico, ella vino a mi bautizo y para mí fue como... me sentí tan amado, tan comprendido en un momento que yo sabía que todo lo que significaba, pues ella quizás no lo iba a entender, ni yo lo iba a entender, pero el hecho de que viniera a mi bautizo era como, ojo, me ama de verdad, ¿sabes? Y respeta lo que estoy decidiendo. Entonces eso hizo el cambio mucho más llevadero. Me ayudó a ver a Dios en medio de todos esos cambios, porque para mí era... casi dejar mi reputación, ¿sabes? El salir de la Iglesia Católica, yo me había confirmado y todo, era... Y ella fue como un ángel de Dios, ella y otros amigos, de darme ánimo, de decir, oye, estamos contigo. Luego algunos venían a la iglesia, entonces eso lo hizo muy sanador. Que a veces he escuchado al contrario, ¿sabes? Gente que pues de la iglesia evangélica está buscando quizás otros caminos o comunidades católicas y lo que reciben es más bueno, si sales de aquí vas a salir con maldición y tal. Y digo, no entiendes lo que puede significar para una persona en un momento tan vulnerable donde estás decidiendo cambiar. Sí, puedes ser honesto, puedes decir lo que piensas, pero no tienes que maldecir a nadie. Es decir, no somos sectas o no somos la mafia que solo sales con los pies por delante de aquí. O sea, eso. No somos como la mafia. Porque además están los dos niveles. Está el nivel desobedecer a tu liderazgo, o en plan, no, si sales de aquí, pues vas a salir de la cobertura de Dios o vas a salir de la bendición de Dios, de la obediencia. Y está el otro que es tus amistades normales, o sea, la gente de tu edad, de tu iglesia, la gente con la que siempre has compartido vida. Que claro, yo he escuchado casos de ya después ninguna de mis amigas me hablaba, porque en la iglesia le dijeron que yo me estaba perdiendo y que nadie debería hablar conmigo. Totalmente. Y eso, o sea, me parece tan doloroso para la gente, porque realmente más bien nuestro papel, hablo como amigos ahora también, pero incluso como líderes. Si está ocurriendo algo en la vida de una persona que está procesando un cambio fuerte de parte de Dios, es más bien un papel respetuoso, pero un papel como de comadrona. En plan, algo se está dando a luz. Yo quiero orar por la persona, quiero dar mi opinión sincera, siempre si es algo que objetivo. Tratar de cuidar de la persona todo lo que puedo, pero al final es un proceso que yo tengo que respetar, porque lo que queremos que se genere en la gente que lideramos y en nuestros amigos es una capacidad de escuchar a Dios por sí mismos y seguir su guía por sí mismos. Que esto hablamos cuando el cambio va a ser para bien. Claro. Hay ocasiones donde tu amigo te dice, oye, me voy a hacer Latin King. Claro, entonces claramente le dices, ¿de qué vas? Entonces, o tipos así, ¿sabes? A ver, pero diría decirle incluso... yo pienso tal tiene sentido, pero tampoco le podemos poner más palos en las ruedas. La gente va a decir por sí misma. Y eso pasa en todo. Intentar hacer otra cosa es tomar nosotros el papel de Dios. Claro. Hombre, incluso si alguien se hace Latin King, ya eso es un poco extremo, pero yo, por ejemplo, he tenido una amiga que se metió en pasos súper malos. Y sí, yo se lo dije claramente, pero al final en un momento fue, no te estoy diciendo, nuestra amistad va a terminar porque tú estás decidiendo salir de la iglesia y hacer estas cosas, sino que nuestra amistad continúa. De hecho, porfa, si necesitas hablar con alguien, llámame, cuenta conmigo. Wow, totalmente. Sí. Pero a lo que nos referíamos antes era más decisiones, no sé, alguien está procesando ir al seminario bíblico, alguien está procesando irse a estudiar fuera, alguien está procesando, oye, de verdad creo que no está siendo bueno para mí estar en esta comunidad, tengo que buscar algo diferente, una iglesia distinta. Bueno, que esto pasa también mucho últimamente, que es cuando tú has cambiado, es decir, yo puedo llevar mucho tiempo en el grupo de jóvenes de mi iglesia, pero tus convicciones, tu forma de vivir la fe empieza a cambiar, pero claro, la gente te sigue viendo, tú eres el mismo, pero tú has cambiado. Y cómo sobrellevar esos cambios, yo creo que son un capítulo aparte también, porque, o sea, a mí me ha pasado con algunos cambios que he hecho en mi forma de liderar,
que claro, gente que te conoce de toda la vida o tal, les pilla como, oye, Claro, ¿por qué estás haciendo esto diferente si siempre lo hacías así, ¿sabes? ya. Hombre, o incluso la lealtad a los principios. Es como, si antes todos lo hacíamos así, ¿cómo es que ahora tú quieres hacer algo diferente? Sí. Bueno, nos ha pasado mucho en este cambio. Sí que hemos tenido como que explicar, por ejemplo, a la hora de por qué estamos enfocándonos en el discipulado, que no es que estemos dejando de lado o no creamos en los eventos evangelísticos, sino que simplemente estamos siguiendo un poco o lo que Dios nos está llamando a hacer de forma personal. Y a veces yo decía en una comunidad misionera, el decir, oye, voy a hacer labores pastorales, no es que me haya convertido en pastor, es decir, yo sigo siendo misionero, mi ADN es ser misionero, pero soy un misionero que está plantando una comunidad de fe, una iglesia, entonces necesito aprender otras formas diferentes que antes como predicador de campañas no era suficiente para lo que quiero hacer ahora. Es decir, yo antes podía predicar muy bien, pero ahora lo que quiero es hacer mesa para que personas puedan ser discipuladas y conozcan a Jesús. Y ahí mi don de predicar no me salva, porque yo no me puedo poner en la mesa a predicar continuamente. Entonces, este tipo de cambios a veces yo creo que también son costosos, ¿sabes? Para nuestros amigos o gente cercana. Y para nosotros mismos, porque tenemos una imagen ya formada de quién soy y qué hago, que a veces para mí está muy unido, el quién soy y qué hago es casi el mismo paquete. Yo el cambio dentro de la iglesia más extraño que tuve, y fue relativamente dulce, fue en el momento que dejo de ser espectador, porque al estar en una iglesia muy carismática, empiezan a hablarme y a recibir enseñanzas y prédicas y ver libros y tal sobre los dones del Espíritu. Y claro, los dones del Espíritu no hay forma de que te los guardes para ti. No puede ser... puedes dedicarte a darte profecía a ti mismo y meterla en un cajón y te lo quedas en tu casa. No puedes evangelizar tú solo en tu casita. Entonces me vi obligado a poner en práctica todo lo que estaba recibiendo y pasé de ser alguien que iba a la iglesia un poco por obligación a alguien que encontraba en que la iglesia me decía, Tony, hay un propósito para tu vida. Dios te pone dones en las manos para que los practiques, los utilices, edifiques a otras personas, bendigas a otras personas y crezcas. Y era un reto enorme. Yo me acuerdo... donde más o sea, es como una parte de quién eras que no hubieras descubierto si la iglesia no me hubiera movido. No te ofrece al mundo de lo que es los dones espirituales. Claro, porque no lo habías escuchado. Y también te digo que en ese momento no me dieron oportunidades. No me dijeron, ahora tenemos espacios para que lo practiques. Y ojalá lo hubieran hecho. Y ojalá yo ahora mismo veo que en los grupos pequeños que tenemos vamos procurando despacio a abrir opciones a que la gente se atreva a dar pasitos en esto de practicar, no los grandes dones espirituales, pero sí el compartir tú qué estás sintiendo, que estás escuchando en tu corazón de Dios y compartirlo con vulnerabilidad. Eso, me acuerdo que el primer don que empecé a procurar fue el de interpretación de lenguas. ¿Por qué? Porque se hablaban muchas lenguas en la iglesia en la que yo estaba. Terminaban cada prédica y había un rato del pastor soltando lenguas e intercalándolo con un trocito de decir algo más, una bendición más. Y yo empecé a decir, Señor, déjame interpretar esas lenguas. Y yo tomaba nota cuidadosamente porque digo yo, lo que él está diciendo seguramente él no lo está interpretando ahora mismo. Él no lo sabe. Estás dejando que las lenguas fluyan tal y como yo lo entendí y me lo habían entendido. Yo tomaba en post-its notitas minuciosísimas de todo lo que estaba sintiendo, no me quería dejar nada. Y terminábamos el servicio y me iba para él después del culto. Decía, pastor, mire, he sentido esto. Y yo, muchas gracias. Y se lo llevaba. Y nunca supe cuáles leyó, cuáles no, y si tuvo alguna influencia o si no la tuvo. También me ayudó a tener la humildad de decir, vale, tal vez no importa qué resultado sea, lo que importa es que yo haya dado el pasito de hacer esta parte. Y de ahí empecé a implicarme más. Porque no había alguien que te ayudara, un referente en cuanto a de quién podías aprender. Te digo que si yo no hubiera sido tan metido para adentro como tiendo a ser, seguro que hubiera ido para atrás y hubiera dicho, Ariel, Carlos, necesito ayuda con esto, quiero crecer en ¿qué hago? Pero como no, pues fui muy autodidacta, muy de escuchar a Dios como había hecho siempre, leer los libros como he hecho siempre de todos los temas y trabajar como podía.
Ahora mismo de verdad que quiero tener la oportunidad de ser lo que yo no tuve. De cuando vea a alguien que está moviéndose en esto o empezando a practicar, yo quiero abrir puertas. Me hace mucha ilusión ayudar a la gente en ese cambio, como decías, cariño, un poco la comadrona que ayuda a que lo que tienes tú dentro nazca como lo tengas tú, no como lo quieras sacar yo. Wow, qué bueno. Pues nada, hasta aquí ha llegado nuestro capítulo sobre cambios que hemos vivido en nuestro caminar con Jesús, en nuestra iglesia, cambios de país. Y si te ha gustado, suscríbete. Cuéntanos también si tú estás en una etapa de cambios, cómo lo has vivido, si tú has vivido también esto de, oye, he cambiado de iglesia y la iglesia me ha dejado de hablar, o he cambiado de iglesia y con todo el apoyo de mis amigos y han entendido. Pues nos encantaría escuchar cómo lo estás viviendo. Y nos vemos en un próximo capítulo de Con Ella Podcast. Adiós. Chao.